Y precisamente para analizar el impacto que está teniendo esta política, además la orden de un juez federal que le impone al gobierno federal de Estados Unidos reiniciar el programa de permanecer en México, aquel en el que Estados Unidos no permite el ingreso de la persona que solicita asilo, sino que tramita la solicitud y la devuelve a México para que espere allí. ¿Cuál es el impacto de esta medida y de las deportaciones express? Conversamos con Nicole Kass de Catholic Relief Services en Guatemala y esto fue lo que nos dijo, el impacto que están viendo ahora sobre el terreno. Pues realmente nos entristece mucho escuchar esta noticia porque no refleja una respuesta basada en la evidencia. Sabemos que mantener la política de quédate en México no va a disuadir a los migrantes a emprender el viaje hacia el norte. Mientras no nos dirigimos a resolver las causas de raíz de la migración, como sabemos son la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, el cambio climático, la migración hacia el norte va a seguir. Ustedes trabajan con los migrantes. Ahora, Estados Unidos no solo está devolviendo a quienes ingresan amparado en esta excepción por tema sanitario, sino que los está llevando hacia el sur de México y muchos resultan en Guatemala. Muchos de ellos ni siquiera son guatemaltecos. ¿Cuál es la situación y qué es lo que están viviendo ellos ahora? Pues estamos viviendo un aumento de la crisis humanitaria, tanto en la frontera con México, donde tenemos socios, como aquí en Guatemala. Ahora estamos viendo una crisis con las deportaciones inesperadas, como mencionaste, de cientos de personas de diferentes países que están siendo abandonados en un punto fronterizo de Guatemala, en medio de la selva. Es un área muy aislado, con muy poco apoyo de organizaciones internacionales, y esas familias no tienen los recursos ni el conocimiento para saber cómo regresar a sus hogares. Ustedes trabajan con los migrantes. Decías ahora, no se están combatiendo las causas reales y siguen llegando muchas personas que hacen el recorrido y necesariamente atraviesan Guatemala. ¿Hay una forma de frenar ese flujo migratorio? Claro, sabemos que las causas de raíz de la migración son temas estructurales, entonces las soluciones no van a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí tenemos los recursos, la evidencia necesaria para aprender y atender a las causas de raíces. Sabemos que oportunidades para jóvenes, sabemos que atención a los impactos del cambio climático son algunas de varias medidas que podemos tomar para enfrentar la crisis que están enfrentando muchas familias en Guatemala y otros países de Centroamérica. Y la pregunta es, ¿qué se le dice a quien, a pesar de las advertencias, a pesar de ese hecho, no los van a dejar entrar, siguen el recorrido? ¿Es porque el nivel de desesperación es tal? ¿Es porque las mafias que los transportan los presionan? ¿Cómo explican ustedes que a pesar de tantas señales y de que las personas sean deportadas, muchos de ellos vuelven a ingresar, el fenómeno no pare? Nos han dicho quienes entrevistamos muchas veces, ya sea en la frontera de Honduras o en la frontera de Guatemala-México, que esperan que Biden les dé una oportunidad, pero el mensaje es que no se las van a dar. Sí, pues el aumento de los migrantes en la frontera no nos debe sorprender. Eso es el resultado de la acumulación de crisis que esos países han enfrentado. No podemos olvidar que el año pasado tuvimos 2 tormentas tropicales en los países de Centroamérica. También tuvimos el impacto de las medidas de contención del COVID-19 y ambos de estos eventos tuvieron impactos muy importantes sobre la economía nacional de esos países. Entonces, hubo una contención de los migrantes durante un periodo que ahora estamos viendo reflejado en el flujo migratorio hacia el norte. Pero las causas raíces, la que mencioné antes, la pobreza, la violencia, la atención a las implicaciones del cambio climático, siguen siendo las mejores y realmente las únicas reales soluciones. Para terminar, Nicole, ¿qué esperan ustedes hacia los próximos meses, más aún con este anuncio? Por lo menos en el tema jurídico, el gobierno tiene que implementar el volver a México. México ha dicho que ellos no se ciñen por los fallos de una corte en Estados Unidos. Pero, ¿este mensaje cala? ¿Esto los preocupa a ustedes? Sí, nos preocupa muchísimo porque ya estamos viendo los impactos humanitarios de esos decretos y estamos seguros que vamos a seguir viendo más y más crisis humanitarias, sobre todo en estas áreas de los países, tanto de México como Guatemala, donde no hay mucho apoyo
de la cooperación internacional y de otras instituciones. Son áreas realmente abandonados que ahora están siendo utilizados por los coyotes y otros que están aprovechando esos decretos para buscar caminos alternativos de seguir llevando a los migrantes hacia el norte. Entonces estamos muy preocupados de que eso va a generar aún más crisis humanitaria. Nicole Kass es directora de programas de Catholic Relief Services en Guatemala. Trabaja directamente con muchas de las personas que hacen ese largo y peligroso viaje a Estados Unidos con la expectativa, como les hemos dicho, el mensaje ha sido que no los van a dejar entrar y las cifras reales muestran que son muy pocos quienes de verdad pueden demostrar y reciben el asilo en Estados Unidos. Muchas gracias, Nicole Kass, acompañándonos desde Ciudad de Guatemala. Muchas gracias.